Empecé a hacer los exámenes, a prepararme, a juntar toda mi documentación y todo eso. Y aquí estoy, en Canadá. El desafío de no solamente llevar una maestría que ya de por sí tiene un esfuerzo, sino que hacerlo en otro idioma. Fui a la universidad y busqué a un profesor que hoy justo es el decano. Y dije, oye, yo no quiero seguir viviendo en esta angustia. Por favor, guíame y oriéntame qué carrera es la como que me va a dar las herramientas para tener una vida un poco más tranquila. Construcción siempre se va a necesitar, siempre. Probablemente en mayor o menor intensidad, pero siempre va a haber una demanda por construcción y por ende por ingenieros. Se ha normalizado tanto el tema de que, oye, si no me coimeas, no avanzo. Esto para mí ha sido una de las cosas más difíciles. Todo objetivo requiere su cuota de esfuerzo. Todo, y todo en la vida, ¿no? O sea, no hay carrera, no existe carrera que todo sea felicidad, que todo sea bonito. Ingeniería civil no es la excepción. O sea, ingeniería civil dices, a mí me gustan los números, pero no me gustan las letras. No, en ingeniería civil también hay cursos de letras. A lo que voy es que tu decisión no sea porque, quiero algo en lo que todo sea bonito. Nunca lo vas a encontrar. Yo quiero esa carrera, pero de una vez estoy consciente a aceptar que también acepto el sacrificio que viene con ello, el costo que viene con ello. Algunos cursos que no me van a gustar, algunos cursos que me van a costar más trabajo, más esfuerzo. Antes de empezar, quiero pedirte un pequeño favor. Si disfrutas de este podcast y crees en nuestro propósito de inspirar y dar herramientas a adolescentes para que elijan su carrera con confianza, suscríbete ahora. Es sencillo, gratuito y hace una gran diferencia. Síguenos también en Instagram y TikTok para más contenido. Y si conoces a alguien que podría beneficiarse de esta información, compártelo. Juntos podemos crear una bola de nieve que llegue e inspire a miles de jóvenes. Gracias por ser parte de este movimiento. Ahora disfruta del siguiente episodio. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy tenemos como invitada a Fiorella Reto. Es ingeniera civil y tiene ya más de 15 años de experiencia profesional. Ha trabajado en Perú y en Chile y actualmente está escribiendo un nuevo capítulo en la vida profesional y personal en Canadá. Ha cursado ya un máster en gestión de construcción en Chile y también está ahora mismo haciendo un máster en ingeniería civil en la Universidad de British Columbia en Vancouver. Fiorella tiene también un lado de educadora porque ha sido docente universitaria y por supuesto que ha inspirado a nuevas generaciones de ingenieros conectando, me imagino, teoría y práctica, ¿no? Hoy día conversaremos sobre su historia profesional, sus retos de carrera, los aprendizajes a lo largo de todos estos años y países y, bueno, la visión de futuro que tiene ella para la construcción. Bienvenida, Fiorella, y muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Ana Paola. Muchas gracias a ti por esta oportunidad de poder compartir un poco, ¿no?, con los jóvenes que nos escuchan. Nosotros también hemos sido jóvenes en algún momento y bueno, a veces es interesante poder como que compartir esos pequeños tropiezos que alguna vez tuvimos como para que ellos no los tengan o bueno, algunos aprendizajes que hemos tenido, ¿no? Para que ellos de alguna manera los puedan tomar para su vida también, ¿no? Genial. Fiorella, voy a partir con esto que mencionaba de que estuviste en Chile, ahora estás en Canadá. ¿Qué te motivó a salir primero de Perú para estudiar y quizás trabajar en Chile? Esa parte no la tengo tan clara. Y luego dar un salto mayor con cambio de idioma y de clima total incluido en Canadá. O sea, ¿qué es lo que buscas en cada etapa? Lo que buscabas en Chile, lo que buscas ahora en Canadá. Sí. Bueno, la verdad es que las dos, somos de una ciudad muy chiquita en Perú, que es Piura, ¿no? De hecho, las dos somos piuranas. Yo estudié en la Universidad de Piura y yo creo que desde chiquita siempre tuve este sueño como de ver el mundo, de poder estar en otras culturas, de poder hablar otros idiomas, de poder vivir esa experiencia de vida, ¿no? Siempre lo tuve ahí. Ya cuando ya empecé a trabajar, ese sueño no se dormía,
pero como que pasó a segundo plano, pues porque me concentré pues en el trabajo, en las cosas del día a día, ¿no? Entonces iba postergando y postergando ese sueño. Cuando me di cuenta que lo estaba postergando tanto, y generalmente era porque todavía no tenía los exámenes de inglés y todas las certificaciones que te piden esas universidades, dije, bueno, ya, es hora de salir. Es hora de salir y si hoy el idioma es una barrera, entonces vámonos a un país en el que no tenga que hablar otro idioma. Y así, esas cosas de la vida me llevaron a Chile. Estudié becada por una beca, estudié en la mejor universidad de Chile, pero no pagué un sol. Pero fue una experiencia súper bonita. Conocí a personas maravillosas con las cuales hasta ahora tengo una amistad. Trabajé también en Chile en una constructora, aprendí muchísimo. Hasta ahora soy amiga del gerente de esa empresa, que fue mi jefe en ese entonces, y es una persona que admiro muchísimo. Y nada, ¿no? Fue una experiencia bien bonita. Después de esta experiencia regresé a Perú, ¿no? Regresé a Perú, he vivido allá en Perú como unos 10 años, más o menos. Pero ese sueño, esa inquietud de vivir en algo distinto, ¿no? En algo totalmente nuevo, no moría, ¿no? Siempre estaba ahí, siempre estaba ahí. Y como que yo me sentía en deuda, ¿no? O sea, de alguna manera me sentía feliz por haber vivido en Chile, pero me sentía en deuda conmigo misma por no haber cumplido lo que realmente tenía planeado, ¿no? Lo que realmente soñaba. Y bueno, se fueron dando las cosas, empecé a averiguar, ¿no? Qué universidades en qué ciudades me gustaría vivir, me gustaría experimentar, ¿no? Tenía en la mira, pues, ¿no? Canadá, donde estoy ahora, también tenía en la mira Holanda, también me llamaba mucho la atención. Y bueno, empecé a hacer los exámenes, a prepararme, a juntar toda mi documentación y todo eso. Y aquí estoy, en Canadá. Ahora estoy viviendo este nuevo capítulo. Me gusta, es bonito, estoy estudiando, no estoy en Vancouver, estoy en Kelowna, donde está el otro campus de la Universidad de British Columbia. British Columbia tiene dos campus, uno en Vancouver, otro en Kelowna, que es donde yo estoy. Pero acá estoy, ¿no? En el desafío de no solamente llevar una maestría que ya de por sí tiene un esfuerzo, sino que hacerlo en otro idioma, ¿no? Eh, Está siendo interesante, es algo como que siempre nos tiene activos, siempre nos tiene aprendiendo cosas nuevas, enfrentándonos a nuevos retos. Pero además ahora estoy en familia, ¿no? Porque cuando me fui a Chile estaba sola, era mi alma y yo. Ahora ya estoy casada, tengo un niño, es 4 años, entonces el desafío ahora es en grupo, ¿no? Claro. Son muchos cambios a la vez. Son muchos cambios a la vez. O sea, cambios para ti, para tu niño, para tu esposo, cambios de idioma, cambio, me imagino también tema cultural, de cómo se vive en Canadá. Y bueno, nada, del clima, también como te decía hace un momento, ¿no? Sí, pero todo lo vemos como ese experimentar cosas nuevas, ¿no? No todo es fácil, por supuesto, y nunca nada lo es, ¿no? Nunca nada en la vida lo es. Acá en Perú, en China, en cualquier parte del mundo, todo nuevo inicio tiene sus desafíos, pero como que lo bonito está ahí, ¿no? En tratar de identificar esas cosas distintas, disfrutarlas, saborearlas, reírse, ¿no? Y aprender, ¿no? Lo más que podamos. Claro. Bueno, Fío, esa era la primera pregunta, pero en realidad vamos a retroceder ahora en el tiempo porque queremos saber un poquito sobre ese camino, ¿no? El camino desde quizás la época escolar, cuando estabas pensando en qué carrera estudiar y cómo elegiste ingeniería civil, ¿no? No sé Sí, si tuviste alguien que te acompañó en esa decisión o que influyó en esa decisión. sí, mira, cuando yo tenía, no sé, pues 14, 15 años, que es cuando generalmente nosotros escogemos qué carrera queremos estudiar, yo, o bueno, mi familia estaba en una situación económica bastante complicada.
¿no? Entonces, realmente nosotros no, a esa edad, a los 15 años, yo creo, ¿no? No tenemos como esa madurez todavía emocional para poder tomar una decisión con todos los criterios que marcarán literalmente el resto de nuestra vida, ¿no? Yo tenía claro que era una chica muy estudiosa, muy responsable, muy dedicada, pero también sabía que cuando llegara el momento de decidir qué carrera iba a estudiar, tenía que ser una carrera que de alguna manera me permita no seguir viviendo como que en esa angustia o en esa incertidumbre de, oye, hoy día habrá plata, no habrá plata, ¿no? Quería como que una carrera que me dé las herramientas y de alguna manera me dé la seguridad, como que siempre va a haber plata, ¿no? Y yo sé que suena súper convenida, súper como que interesada esa decisión, pero es la verdad. Y yo me acuerdo que yo fui a la universidad y busqué a un profesor que hoy justo es el decano de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Piura, y yo le expliqué esto tal cual, y le dije, oye, yo no quiero seguir viviendo en esta angustia. Yo, o sea, si bien es cierto, puede que sea un poquito mejor en números que en letras. O sea, si es que tengo que escoger una carrera de letras, yo la escojo, ¿ya? Pero, por favor, guíame y oriéntame qué carrera es la como que me va a dar las herramientas para tener una vida un poco más tranquila, ¿no? Y él, súper empático y súper receptivo, me dijo, oye, tus motivaciones son absolutamente razonables, te entiendo perfectamente, ¿no? Es absolutamente entendible que pienses así. Y me dijo, mira, hoy, como yo veo las cosas, con todo este boom de la construcción, veo que ingeniería civil es una carrera que no solamente te va a permitir un crecimiento profesional, sino además, como yo lo veo, me dijo él, es una carrera rentable. No conozco a ningún ingeniero civil que no tenga un buen trabajo. Entonces, sinceramente, ese fue mi primer contacto con la carrera. Y yo dije, listo, ingeniería civil, no se habla más. Ya en el camino, ya en el transcurso me he ido enamorando de la carrera. Y realmente yo creo que fue una muy buena decisión. Y es una carrera que me ha ofrecido muchísimo aprendizaje, muchísimo crecimiento profesional. Y la verdad es que yo no puedo decir que soy rica porque no lo soy, pero sí estoy tranquila. O sea, sí, no me abunda, pero tengo lo necesario para vivir tranquila, para vivir, para planificar algunas cosas y eso, ¿no? Claro, Sí. de hecho, uno de los factores que, a pesar de que, o sea, ninguna historia, y dependiendo de cada persona, es perfecta como historia, una de las grandes variables que hay que tener en cuenta sí o sí es precisamente el estilo de vida que quieres tener, porque es muy romántico decir haz lo que te gusta, lo que quieres, no sé qué, pero si quieres hacer lo que te gusta, lo que quieres, etcétera, tienes que pensarte cómo vas a hacer para que logres el estilo de vida que quieres tener. O sea, puedes estudiar una carrera que aparentemente no tenga rentabilidad, pero tienes que buscarte la forma de que sea rentable, o sea, de idearte de que de repente no vayas por el camino tradicional de la carrera, sino irte por otro, o tienes que emprender, o tienes que innovar mucho en ese ámbito, pero es súper válido el hecho de poner la variable económica, financiera, personal o familiar en la ecuación de la decisión, ¿no? Yo creo que varios entrevistados de este podcast han comentado lo mismo, o sea, decir, oye, es que también nuestras épocas de repente eran más difíciles financieramente para el Perú, ¿no? Y también en algunos casos dijeron, era la hermana mayor, no tenía tiempo para ponerme a pensar, a decidir, a ver, a descubrir y bla, bla, bla. Entonces, tenían muchos como apuros familiares de decir, ya, tengo que estudiar y encima porque estoy pensando ya en trabajar. O sea, Claro. ni siquiera estoy disfrutando de que, ay, voy a vivir 5 años de universidad súper bien, sino que ya estás pensando en el siguiente paso. Sí, claro, sí. Sí, no, efectivamente, ¿no? En mi caso fue eso, a mis 16 años, como le digo, una persona a los 16 años
realmente no tienes esa madurez, ¿no? Para poder identificar a veces, inclusive es uno de adulto, le cuesta poder identificar tu pasión, tu motivación, y que es algo súper valioso y súper necesario, pero es algo como que se va dando en el camino. A veces a algunos les tarda un poco más, algunos lo descubren un poco antes, ¿no? Cada quien con su ritmo. Pero para mí, en ese momento, para esa Fiorella todavía entre niña, adolescente, era, oye, yo no quiero seguir viviendo con esta angustia que hoy estoy viviendo de que no tenga para algunas cosas que necesito, ¿no? Quiero siempre tener, ¿no? Quiero una carrera que me ofrezca rentabilidad. Hoy esa es mi prioridad, ¿no? Ya en el camino le encontré la pasión, le encontré la motivación un poco más intrínseca o trascendental, pero ese fue mi punto de partida, ¿no? Y creo que fue algo muy bueno, y agradezco mucho al ingeniero que me lo recomendó en ese momento, porque a partir de eso se escribió toda esta historia, ¿no? Claro, sí, porque fue bastante empático, entendió perfecto y dio un buen consejo, porque en realidad eso es lo que uno busca de una persona a la que le pregunta, un mentor mayor, ¿no? Que te guíe, porque también los adolescentes a veces no tenemos toda la información completa. Por ejemplo, ahora mismo de repente el consejo, no estoy segura, pero de repente el consejo es data scientist o no sé, métete por el mundo más tecnológico, que es como la tendencia actual, ¿no? Entonces, también es buena ese punto de recomendación de vete y habla con alguien que ya esté metido en el mundo profesional y que sepa de tendencias que a veces uno por su propio entorno no está obligado a escucharlo todo, ¿no? Claro. Sabe lo básico, sabe que el vecino, el influencer hace esto, pero realmente consulta, conversa con así como tú, ¿no? Con el profesor universitario, con alguien que sea de confianza, pero que esté metido en el mundo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Fiorella, y si quisieras o pudieras regresar a esa época adolescente, ¿qué herramienta o consejo te hubiera gustado tener para hacer una elección de carrera? Sí, bueno, básicamente lo que recomiendas y lo que dijiste hace poco es el hecho de poder preguntar a las personas que ya han pasado por eso, ¿no? Tener ese contacto con una persona con mayor experiencia que tú, que puedas con apertura transmitirle tus inquietudes, tus dudas, tus miedos, tus expectativas, ¿no? Y con una voz eh, de autoridad en base a su experiencia, poderte dar las recomendaciones que necesitan. Que no necesariamente tienes que tomarlas 100%, pero escucharlas, analizarlas, cuestionarlas, y si no, buscar a otra persona. Pero siempre el pedir apoyo a personas con más experiencia siempre es algo bastante valioso, ¿no? Hay mucho, ahorita que lo recuerdas, yo tengo sobrinos chicos, 14, 15 años, que justamente ahora están en esa experiencia y como que reciben información de gente que no ha hecho nada. Entonces yo le digo, oye, pero ¿por qué lo escuchas a él? ¿Acaso él alguna vez ha hecho eso? ¿Alguna vez él ha trabajado en eso? ¿Alguna vez esa persona ha pasado por eso? Entonces, ¿qué te hace pensar que tu recomendación puede ser una recomendación importante para ti? O sea, escucha gente que tiene experiencia, que ha pasado por eso, porque esa gente ha cometido errores, ha tenido aprendizajes, ¿no? Esa persona te puede dar información importante, ¿no? Entonces, cuidar también, ¿no? A las personas de las cuales uno pide ese apoyo, esa recomendación. Esa voz autorizada, ¿no? Por Claro, ejemplo, de hecho, sí, perdón. no decía que por eso invito a gente en este podcast que tenga esta historia profesional, porque precisamente en redes sociales uno puede encontrar Sí, historias de aparente éxito que, como tú dices, ¿es verdad? ¿Lo he hecho? ¿Ha probado? ¿O está vendiendo humo? claro, claro. Sí, me pasó mucho. Hay una experiencia que a mí me marcó bastante en la universidad. Yo ya estaba segundo año, creo. Estaba empezando en la rama de estructuras, que es una rama bien importante en la carrera. Era el primer curso de esa rama y me pasaba que, o sea, yo siempre he sido bien estudiosa, bien así aplicadita y todo. Y en ese curso yo igual estudiaba como para todos los cursos, pero
me sacaba malas notas. O sea, estudiaba, jalada. Estudiaba, jalada. Yo decía, ¿pero qué está pasando aquí? ¿No? O sea, ya no puedo estudiar más, no me puedo dedicar más tiempo. Estudiaba con un grupo de amigos y no entendía, yo no entendía. Y yo me acuerdo un día que yo, después de una práctica que me había ido muy mal, llegué a mi casa y yo pensaba que no había nadie en mi casa. Entonces, como pensé que estaba sola, me eché a llorar así pues con libertad, ¿no? De poder botar toda mi frustración, pero ahí estaba mi mamá, ¿no? Entonces le conté y le dije, yo no sé qué más hacer. Le dije, no sé qué más hacer porque yo he estudiado, me he ido a la casa de la acá, le preguntaba a la acá, he estudiado con los compañeros, he hecho los ejercicios con este grupo y todo eso, y me saco esas notas, mira, 0,2, 0,3, o sea, ¿qué notas son esas? Ya no sé qué más hacer. Entonces mi mamá me dijo, mira, ahorita ya descansa, báñate, come algo y mañana a primera hora vas y hablas con el ingeniero, ¿no? El profesor del curso, que era el curso de mecánica estática, me acuerdo ahorita clarísimo. Entonces fui y le comenté, ¿no? Le dije, ingeniero, mire, yo no sé qué hacer, yo estudio, mire todos mis ejercicios, me junto con el grupo a estudiar y todo eso, ¿no? Y me saco estas notas, de verdad no sé qué hacer. Y este ingeniero de estática me dijo, oye, mira, ¿sabes qué? Yo te recomiendo algo. Estudia sola, porque probablemente a algunas personas se les facilita estudiar en grupo, pero para otras personas, que yo creo que es tu caso, me dijo, de repente tú necesitas estudiar sola, porque de repente tus dudas se las estás preguntando a tus compañeros que están igual o más confundidos que tú, y finalmente te están llevando al error. Estudia sola, si tienes dudas, las anotas y me las vienes a preguntar a mí, y yo te voy a ayudar a aclarar tus dudas. Y así lo hice. Seguí estudiando, y iba con mi listado de consultas al profesor y me la resolvía. Y fui mejorando, así, mis notas fueron subiendo así exponencialmente. Y fue gracioso porque me había ido tan mal la primera mitad del curso que fui al final necesitando como 16 para poder aprobar el curso, que era algo imposible. En ese curso era imposible sacarte 16. Y yo me saqué como 20. Y dice, no lo puedo creer. Bueno, finalmente aprobé el curso, pero lo que me quedó de lección de esa experiencia, que a pesar de que ha sido hace tantos años atrás, todavía me acuerdo y me ha marcado tanto, es que uno, que no necesariamente a todos nos funciona lo mismo. Hay algunas personas que les funciona excelente estudiar en grupo, a mí no. Yo entendí que a mí me funciona más como que abstraerme un poquito, poder interiorizar los conceptos, darme mi tiempo en poder entender bien y de repente ya después compartir mis dudas, compartir mis ejercicios. Entonces, no a todos nos funciona lo mismo y es importante descubrir qué te funciona a ti o que no. Es importante poder entender lo que va bien contigo. Y otra cosa importante de esta experiencia es que poder identificar cuándo pedir ayuda. Porque a veces uno dice, no, yo puedo solo, y sí, generalmente puedes solo. Pero es importante identificar, oye, ya hice todo lo que yo podía hacer solo y no lo puedo lograr. Necesito que alguien me ayude. Y alguien que tenga experiencia, ¿no? Alguien, probablemente lo mejor es que, oye, le pregunto al profesor en vez de preguntarle a mi compañerito que puede estar más confundido que yo inclusive, ¿no? Entonces, esa necesidad de levantar la mano y decir, oye, necesito ayuda. Ya lo intenté y no he podido. Necesito que me ayudes, ¿no? Y para mí esa experiencia fue, dramática total, con sus subidas y bajadas, con sus llantos, con sus amanecidas, con todo, pero fue súper importante porque fue ese curso como en base al cual se desarrollan los demás cursos mucho más complejos, mucho más estructurados y ya con esas lecciones que tuve de esta primera experiencia me permitieron pasarlos un poco más fácil, un poco más, con un poco más de solidez, ¿no? Claro, en esa ecuación estuvo también tu mamá, que te dio el consejo a tiempo sin que tú lo quisieras, porque querías que nadie te vea llorar y al final te sirvió de muchísimo.
Y bueno, eso de que no a todos les funciona lo mismo está claro. Yo me acuerdo que para y no siempre te funciona lo mismo para todos los cursos. Yo me acuerdo que había algún curso que es que yo iba a la clase y no entendía nada, pero nos obligaban a ir a clase, ¿no? Porque teníamos un mínimo de asistencia. Pero yo iba y decía, ¿sabes qué? Voy a ir por la asistencia, pero voy a ir a casa y voy a leer el libro. O sea, yo voy a leer el libro y voy a estudiar el libro porque en clase yo no entiendo nada. Pero ya es como que, seguro que ya había pasado por algún otro curso así y era como que, tranquila, que si no entiendes nada en la clase no pasa nada, porque vas a ir a tu casa, vas a leerte el libro, vas a entender el porqué del asunto, del concepto y ya está. O sea, sí, pueden ocurrir distintas situaciones dependiendo del curso, del profesor. También el profesor influye muchísimo, si sabe explicar, si no sabe explicar, o si tú simplemente coincides con su forma de comunicar. Entonces me parece súper interesante ese punto. Y hablando de esos cursos difíciles, Fiorella, ¿algún otro obstáculo, momento de duda en tu formación o de repente ya en tus inicios profesionales? Sí, mira, definitivamente podría mencionar algunos varios, pero si tengo que elegir el más retador para mí, ya trabajando, ¿no? Ya en el desarrollo de la carrera, es el tema de que, o sea, esto ocurre en todas las industrias, creo, o en todos los sectores, pero en construcción por ahí que puede ser un poquito más intenso, es el tema como de lo incorrecto, de la coima, de lo no ético, ¿no? De esto del engaño, ¿no? El tema de que se ha normalizado tanto el tema de que, oye, si no me coimeas, no avanzo, oye, si no me das el sencillito, esto no te doy lo que corresponde, el permiso, ¿no? Esto para mí ha sido una de las cosas más difíciles, ¿no? Y cuando uno recién está saliendo de la universidad, o cuando uno recién está trabajando, o cuando uno es joven inclusive, ¿no? A veces tú tienes claro lo que está bien o lo que no está bien, pero a veces no tienes como que esa madurez, esa solidez, ¿no? Como para decir no, no, no. O sea, todo el mundo lo hace, sí, pero yo no. Oye, que si no, esto es lo más normal del mundo, sí, pero para mí no. No. Entonces, para mí esto ha sido un tema bien complicado, ¿no? Yo me acuerdo muchísimo de una vez, un gerente, o sea, la cabeza de una empresa, alguien que debería ser un líder, me estaba diciendo pues que en una conversación maneje algo, pero que no estaba bien, era incorrecto. Yo me hacía ochos porque decía, ¿cómo le voy a decir eso? ¿Y qué voy a hacer si pasa lo de acá? Me hacía ochos porque yo no sabía cómo manejar esa situación que claramente no estaba correcta. Y él me dijo algo así como, ay, Fiorella, es que te falta esa chispeza, ¿no? O sea, él pretendió, o sea, él intentó avergonzarme por no tener la habilidad de hacer las cosas mal. Y por la viveza criolla que se premia tanto. Exacto. En ese momento, en mi inmadurez, yo lo único que hice fue como que sorprenderme y quedarme callada y quedarme con esa indignación que me llevé a mi casa, me llevé por los días y días, y después de pensarlo varios días dije, no, o sea, yo no tengo por qué sentirme avergonzada por no tener la habilidad de no hacer las cosas incorrectas. El que debe sentir vergüenza es él, ¿no? Y qué bueno que yo no tenga esa chispeza porque no quiero tenerla, no quiero aprenderla, no está bien, no es correcto. Obviamente a las 2 semanas renuncié a ese trabajo y también a las semanas también conseguí otro trabajo mucho mejor. Y obviamente esa empresa ya ni existe en el mercado, pero algo que yo hubiese querido saber mucho antes es poder tener claro esos no negociables para mí. Y poder haber tenido esa solidez en ese momento que cuando esta persona me dijo, ay, ¿te falta esa chispeza? Y decirle, sí, qué bueno, y me alegra no tenerla. Me alegra no tenerla, ¿no? Esa claridad de mis no negociables. Hoy, después de muchos años, ya los tengo.
Y si alguien me viene con esa misma cosa, ya tengo la solidez y firmeza para decirle unas cuantas cosas en la cara. Pero en ese momento no las tenía. No. Entonces, si yo pudiese recomendar algo, es poder tener esa lista de tus no negociables. Y a veces es duro, es bien duro, porque a veces te toca decir, bueno, esto para mí no es admitible y si quieres, bueno, renuncio. Pero a veces es difícil porque uno necesita trabajar, quieres tener tus ingresos y todo eso, ¿no? Pero tienes que prepararte, no solamente emocionalmente como para saber cómo reaccionar ante esas situaciones que lamentablemente son muy frecuentes, sino también prepararte hasta económicamente para decir, oye, yo tengo por ahí un fondo de contingencia que a mí, o sea, si me vienen con ese tipo de cosas, yo, ¿sabes qué, compadre? Renuncio, no me importa quedarme sin trabajo, pero yo no me voy a unir a esto, ¿no? Lamentablemente es muy común, es muy frecuente. No pasa siempre, gracias a Dios. Sí hay sitios en los que se procede con integridad. Son pocos, pero hay. Hay personas muy íntegras, muy correctas, que yo he conocido trabajando y es excelente, ¿no? Pero uno tiene que tiene que aprender a tener esa solidez para identificarlas y saber cómo reaccionar. No, eso es duro, a mí me ha tocado y bueno, y algo que estoy convencida y que he visto con mis propios ojos es que la integridad es una inversión que realmente vale la pena. Hoy, ninguna de las empresas que tenían la normalidad, la coima y que te engaño, cliente y que todo eso, ninguna sigue en el mercado, ninguna. Porque la mentira es algo, tiene patas cortas. Y inmediatamente salen del mercado. La credibilidad es un bien súper valioso que uno tiene que saber cuidar bastante. Es que ese es un negocio muy de corto plazo, ¿no? El hecho de decir, hago coimeo, engaño, pero tu reputación, tu imagen, en el largo plazo no se sostiene. O sea, cero confianza con esa persona, con ese gerente, con esa empresa. Y aquí también me das pie a pensar, que ya estoy pensando yo en futuros capítulos de podcast, que uno también, así como tú dices, prepararnos financieramente con el colchoncito del ahorro, también es prepararnos para saber qué tipo de empresa busco, qué pregunto en una entrevista laboral, para saber por adelantado qué es lo que espero en el futuro de esa empresa, ¿no? Porque también cuando uno empieza la vida profesional, casi que aceptas cualquier trabajo porque quieres comenzar a trabajar. Pero también es bueno meter a la ecuación lo que acabas de decir. O sea, meter a la ecuación tus no negociables, meter a la ecuación los valores, estudiar un poco la empresa, estudiar un poco qué tipo de cultura hay, preguntarlo y ser capaz de decir, oye, quiero trabajar acá no solamente por el sueldo, que ojalá que no sea tan vital en el momento de tu decisión, pero también alineado a lo que quieres, ¿no? Y es muy importante lo que has dicho, o sea, en el largo plazo te rinde mucho más, a pesar de lo que vemos, lamentablemente, en Perú, porque en Perú parece que premian al pillo, pero ya lo vemos en nuestros políticos. Nuestros políticos viven la gran vida 5 años, pero después a la cárcel, terminan más pobres de como comenzaron su carrera política. Entonces, ir preparados para cada etapa que nos toca vivir, ¿no? Sí, la preparación es importante y dentro de esa preparación, como dices tú, no solamente es la parte financiera, sino también, oye, si se me presenta esa situación, que lamentablemente es muy común y en algún momento se me va a presentar, ¿cómo voy a reaccionar? ¿No? ¿Cómo voy a responder? O sea, esa preparación te da esa solidez, que yo no la tuve en ese momento y me arrepiento de no haberla tenido, ¿no? Pero es algo que sí recomendaría poder tener preparado, ¿no? Sí, hay muchas situaciones que nos toca vivir y de repente también como mujeres ingenieras, o sea, también nos toca otro tipo de cuestionamientos de ser mujer en una industria que al menos en nuestras épocas era muy, muy masculina, o sea, más de lo que me imagino que puede ser ahora. Y también hay ahí unas cosas que no tampoco se pueden aceptar, entonces también estar preparados desde ese aspecto en el entorno en el que me quiero mover, la imagen que yo quiero mantener, tener y que quiero construir como profesional, ¿no? Sí, claro.
Fiorella, ¿qué es lo que sí te gusta muchísimo de tu carrera, más allá de estas cosas negativas, y qué es lo más retador de ser ingeniera civil? Bueno, una de las cosas que me gusta de ingeniería civil es que es muy, o sea, te ofrece muchas opciones, ¿no? Tú como ingeniero civil puedes estar en la carretera, 21 días internado, todo sucio ahí con la gente y todo eso, si te gusta el campo, pero también si no, puedes estar en un trabajo de oficina, haciendo planificación, haciendo análisis de inversiones, ¿no? O sea, te da esa gama tan amplia de moverte, ¿no? Es muy variado, ¿no? Puedes estar haciendo diseño estructural, puedes hacer construcción misma. Yo, bueno, la vida me llevó, no sé si yo lo habré elegido, pero la vida me ha ido llevando poco a poco más a la parte de análisis económica de los proyectos de construcción, ¿no? Un poco apoyado en tecnología y todo ese tema, ¿no? Pero lo bonito es que te ofrece esas posibilidades. Y también otra cosa, por ejemplo, ahora que yo me he mudado de país, construcción hay en Perú, en Canadá, en China, en todos lados, ¿no? Entonces es algo que o sea, sí, probablemente tengo que hacer algunas actualizaciones del código, porque el código canadiense no es el mismo que el código de diseño peruano, ¿no? Pero el lenguaje es común, o sea, el criterio detrás es bastante similar, ¿no? Entonces, por ahí alguna actualización, pero me sigo manteniendo vigente como ingeniera. Sí tengo que hacer por ahí algunos trámites de homologación, que estoy en proceso actualmente, pero sigo siendo ingeniera, ¿no? Internacionalmente. Y eso es bonito, eso es bueno, ¿no? Retador, bueno, además de lo que comenté anteriormente, una de las cosas que para mí han sido retadoras es, no imposibles, ojo, pero sí por ahí un poquito más complicado, es el tema de ser mamá, ¿no? Porque yo cuando salí de la universidad trabajé muchos años en obras en cualquier lugar del Perú, en Puno, en Cerro de Pasco, y proyectos que realmente he aprendido muchísimo, he crecido bastante profesionalmente, gané buena plata, ¿no? Pude ahorrar bastante plata y por ahí comprarme alguna que otra cosa que necesitaba. Este, pero ya cuando uno es mamá, o sea, hay mujeres que lo hacen y lo hacen muy bien y son excelentes mamás, pero para mí personalmente el hecho como que de, oye, Fidel, hay una obra en Puno, no, ya no puedo ir. Oye, Frela, que hay que quedarse hasta altas horas de la noche. No, yo no puedo. Ya no puedo. Porque tengo un niño en casa. Tengo un niño que no duerme hasta que yo no llegue. Entonces, lamentablemente, lo que yo he visto es que eso te quita competitividad como profesional. Porque puedes ser muy buena, puedes tener muchos conocimientos, pero si ya no tienes esa disponibilidad que te daba la libertad de antes de ser mamá, ahora ya no eres una profesional tan competitiva, según la idiosincrasia peruana, ¿no? Según la idiosincrasia latina, en realidad, porque creo que eso ocurre en toda la región, ¿no? Entonces, no es imposible, ¿no? Porque, bueno, te apoyas, pues, ¿no? En el esposo, en la abuelita, en la nana y todo eso, y te puedes organizar un poco más. Pero es tu prioridad, tus prioridades se modifican siendo mamá, ¿no? Porque, o sea, el papá es vital en un niño, en la crianza de un niño, pero sobre todo cuando son chiquitos, la mamá es la mamá y la mamá es irreemplazable. O sea, la mamá es la única que puede dar teta, ¿no? O sea, el papá, pues, excelente papá, pero nunca va a poder dar teta, ¿no? Entonces, esa necesidad de la mamá hace que la mamá tenga como prioridad número uno a sus hijos, ¿no? Entonces, yo conozco a muchas mujeres que han escogido, por ejemplo, un trabajo que les permita poder tener una mejor dinámica con sus hijos por sobre trabajos mejores pagados, con mejores proyecciones y todo eso, ¿no? Entonces, sí es un tema que no es imposible, repito, pero sí requiere más logística, requiere más planificación, requiere una red de soporte. Es un cambio de estructura interesante, importante, sí. Claro, que ya lo vas pensando con los años, porque cuando decides la carrera no lo piensas para nada.
es alguien libre, un pajarito que se mueve por todos lados y que está absolutamente disponible a todo lo que aparezca, ¿no? Y de hecho hay que aprovechar mucho esa época, ¿no? Porque esa época es la que tienes que chambear duro y tratar de ahorrar y prepararte, ¿no? Sí, claro. Muy bien. ¿Cómo ves ahora el mercado laboral de la construcción? ¿Está tan bueno como te dijo el profesor cuando le fuiste a preguntar? ¿Está mejor? ¿Está peor? ¿Cuáles crees que son las oportunidades de crecimiento ahí? O sea, yo creo que construcción siempre va a haber, por más que la situación económica no sea la mejor a nivel macro, construcción siempre se va a necesitar, siempre. Probablemente en mayor o menor intensidad, pero siempre va a haber una demanda por construcción y por ende por ingenieros civiles, ¿no? Últimamente en Perú hay proyectos muy importantes de una gran inversión, millones de dólares, miles de millones de dólares, ¿no? Y yo creo que sí, siempre es un mercado bien atractivo la construcción, siempre, ¿no? Sí, está creciendo bastante. Yo como lo veo, no conozco yo personalmente ningún ingeniero que no tenga trabajo y que no tenga un buen trabajo. Yo no conozco, de repente hay, pero no lo conozco. Y bueno, parece que sí, terminó siendo una muy buena opción de carrera. Claro, también dependerá de la universidad, porque en tu caso, tu universidad es súper prestigiosa. Bueno, mi universidad también. y también esa es una variable a pensársela bien, porque no todos los ingenieros civiles de todas las universidades tendrán esas oportunidades que les llueven en el Perú, ¿no? Fiorella, estamos ya casi cerrando la entrevista y quisiera saber si tienes como el top de 3 consejos o de algunos tips que le darías a un chico o chica de 16 años que quisiera tener una carrera, sea civil o sea internacional como la tuya. Ya, no sé si 3, pero lo que sí ahora se me viene a la mente es algo que para mí en ese momento fue súper importante para escoger la carrera y realmente es algo que aplica para la vida en general, ¿no? O sea, todo objetivo requiere su cuota de esfuerzo, todo, y todo en la vida, ¿no? O sea, no existe carrera que todo sea felicidad, que todo sea bonito. O sea, si te pones a pensar, inclusive un actor de Hollywood, no es Hollywood, no sé cómo se dice. No todo es fama, no todo es dinero. O sea, detrás de eso hay preparación, sacrificio, entrenamiento, estudio, ¿no? Y eso ocurre en todas las carreras. O sea, ingeniería civil no es la excepción. O sea, ingeniería civil dices, a mí me gustan los números, pero no me gustan las letras. No. En ingeniería civil también hay cursos de letras, también hay cursos de historia. Y habrá normativas que leer también. O sea, un montón. O sea, a lo que voy es que tu decisión no sea porque, quiero algo en lo que todo sea bonito. Nunca lo vas a encontrar. Nunca, en ninguna carrera, todo va a ser bonito. Si tú quieres escoger una carrera, de una vez entra en la disposición de aceptar que todo tiene sus luces y sus sombras, su carne y su hueso, todas las carreras, ¿no? Entonces, como que, oye, yo quiero esa carrera, pero de una vez estoy consciente a aceptar que también acepto el sacrificio que viene con ello, el costo que viene con ello. Algunos cursos que no me van a gustar, algunos cursos que me van a costar más trabajo, más esfuerzo, pero todo en la vida es así. Todo en la vida es carne y hueso. Entonces, si yo acepto la carne, es porque acepto el hueso. Y estudiar la carrera también aplica para eso. Uh-huh. Incluso en el trabajo, después puedes estar enamoradísima de tu trabajo, de tu compañía, de tu puesto, pero va a tocarte hacer algo que no es tan bonito, porque bueno, así es la vida. Es el hueso de la carne, sí, todo es. Muy bien, Fiorella, muchísimas gracias por la conversación de hoy, por todos los tips, por el compartir tu historia, y bueno, pues que te vaya súper bien en Canadá. Muchas gracias. Y no sé si quieres cerrar con algo. No, muchas gracias por este espacio. Yo creo que es bien interesante poder aprovechar esta
esta llegada de las redes sociales como para poder conversar con algunas personas que están en el mismo lugar en el que nosotros estuvimos hace algunos añitos, no tan pocos, pero y poder compartir desde nuestra experiencia un poco los aprendizajes, ¿no? Con toda la humildad, con todo la buena intención de que los chicos cada vez tomen decisiones más informadas, decisiones más pensadas teniendo en cuenta los pros y los contras, ¿no? Que en todas hay, ¿no? Y con mucho cariño, yo hablo bastante con mis sobrinos, ¿no? Todo el tiempo trato de conversar con ellos, porque están en esa etapa un poquito, que ellos lo saben todo y no quieren escuchar nada, ellas la saben toda, pero siempre es bueno por ahí, oye, ¿qué piensa esta persona que ya pasó por eso, ¿no? Y si este tipo de espacios nos permite poder dar esa recomendación, que bueno, si les sirve la toman, si no, no, pero bueno, ahí está, ¿no? Como dicen, el diablo sabe más por viejo que por diablo, aunque no está tan viejo, pero bueno. Listo, Fiorella, muchísimas gracias.